Buenos días, aquí os presentamos la manera en que preparamos el terreno para antes de cultivar un sistema agroforestal. Entonces lo hacemos llevando la biomasa con maquinaria. Entonces aquí tenemos para preparar los nidos. Entonces el suelo acaba de ser subsolado, ¿vale? Para descompactar la posible suela de labor. Luego han pasado a un cultivador para romper los terrones, para deshacer un poco los aglomerados de tierra. Y luego las calles de entre centro y centro de calle donde van los árboles a una distancia de 4 metros, que es la mínima para que la Mini, la herramienta con la que cargamos la biomasa, pues pueda maniobrar dentro, ¿vale? Ahí está la máquina con la pala. Es la distancia mínima para que pueda circular, girar y descargar la biomasa de manera que quede ya más o menos alineada las paladas. Luego es bastante más sencillo así con dos personas abriendo la biomasa, uno por cada lado, ya se puede dejar preparado para la plantación. La única pega es que al pasar la máquina, la Mini, después de haber labrado, se vuelve a compactar, pero luego, como después de hacer los árboles, sembraremos pasto, pero más adelante haremos una pasada de cultivador para volver a descompactar lo que compactó la máquina. Entonces, ahora es el momento ideal para grabar porque se pueden ver un poco todos los pasos, así es como preparamos antes de plantar y así es el aspecto que tiene. Una vez ya sea, bueno, esto es una línea de plantada que ahora enseñaré. Una vez ya se ha abierto, ¿vale? La hemos abierto a mano, le ponemos una cuerda para orientarnos y luego no hacer eses con la plantación. Y como veis, pues aquí ya lo han apartado los chicos hasta que encuentras el suelo, ¿no? Y aquí es muy fácil ya de introducir el plantel, la planta y demás. Y aquí ya podemos ver el sistema, en este caso ya tiene 5 meses, ahora estamos a mitad de enero, se plantó en septiembre, un olivar. Y bueno, como veis, están en las plantas que hemos escogido como consorcio y los montones de biomasa protegen mucho de que no entren las hierbas dentro. Y nos facilita mucho el deservado y aparte tenemos que entrar menos veces a deservar, que es bueno, uno de los gastos más importantes en estos sistemas, ¿no? Aparte de que mantienen el suelo protegido y húmedo y a medio y largo plazo también es una fuente de abono. Y esta es la manera en que preparamos los cultivos, de manera mecanizada que abarata mucho. Mover toda esta biomasa a mano pues es un trabajado que sale más caro también. En estos sistemas agroforestales, el manejo de los pastos es una de las cosas que tenemos que hacer habitualmente. Y es otra faena que mecanizamos con segadoras, como la que estáis viendo. Pero como podéis observar, el pasto llega a ser tan denso y tan pegado a la línea forestal que realmente yo estoy ahí cortando y no veo lo que estoy cortando. Entonces ahí es donde el nido cobra importancia porque mantiene separado el pasto del sistema agroforestal y me da un margen de seguridad para que la máquina trabaje. Puedo ir a ras de la fila de árboles sin cortar ningún árbol y llevándome solamente el pasto. Entonces es una cosa muy práctica de tener un nido. Me permite ver el final de la cuchilla fácilmente, que si no me queda camuflada con el mismo pasto porque va cayendo encima de la cuchilla conforme avanzo. Y con eso consigo hacer un corte limpio de todo el pasto sin tocar la fila de árboles y las plantas que tenemos debajo, ¿no? Me da ese margen de seguridad y la verdad simplifica mucho la tarea. Y como veis, el nido también previene de que el mismo pasto se meta en la fila de árboles. Claro, eso sí, si conseguimos que las plantas arbustivas de la fila de árboles crezcan sanas, entonces el pasto no se mete dentro.